Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Con cambios de discurso y pendientes del próximo debate presidencial, la campaña avanza en una tendencia al alza para los binomios de ADN y de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo es que regresamos a la dicotomía correísmo y anticorreísmo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Raúl Andrade, él es analista político. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cecilia, un gusto estar con usted. Va a hablar de esta campaña que ha pasado muy rápido y que nos tiene a todos preocupados, en vilo. En las elecciones anteriores, la población terminó eligiendo a un candidato que en ese momento aseguraba que era la tercera vía, ¿no? De hecho, en la posesión de su mandato, Daniel Noboa aseguraba que él era el anti tiene techo, decía, que el anti tiene techo y que él no era anti nada, que él iba con todos a gobernar. ¿Cómo es que el país regresó a la misma dicotomía de estos correístas, anticorreístas? El país otra vez se volvió a dividir en estos dos polos, los que son correístas y los que son anticorreístas. ¿Cómo llegamos ahí otra vez? Bueno, yo creo que no es un tema de que llegamos, siempre hemos estado en dicotomías de orden populista, de liderazgo. Los partidos políticos han sido más figuras decorativas y a medida que ha ido avanzando el tiempo y los partidos se han hecho más débiles, por el mismo diseño de la Constitución de Montecristi, han surgido las figuras mesiánicas, los liderazgos, y son básicamente los que están de alguna manera inclinando la balanza hacia un lado y a otro, ¿no? El Ecuador es un país, hablemos que joven en términos democráticos, y todavía no alcanza a entender lo que significa tener un esquema de partidos con un esquema ideológico de planteamientos claros. Entonces, el atajo es siempre el líder que nos esté salvando la patria, y en eso estamos desde hace muchos años, ¿no? Pero usted dice que la dicotomía siempre estuvo, que la población siempre estuvo dividida, pero recordemos que ese tercer candidato que escogimos en las elecciones pasadas, que no se veía venir, un poco la tendencia era porque justamente él se presentó y lo dijo en su posición: no soy anti nada. Aquí el anti tiene techo y nosotros no tenemos techo, dijo. Ahora en su discurso él se define y define a su candidatura como antichavista, como anticorreísta. Entonces sí hay un cambio, ¿no? De discurso de repente. Y eso a la ciudadanía le ha vuelto a caer en estos polos. Por eso estaban las encuestas ahora arriba los dos candidatos. Sí, pero yo no diría que ha habido un cambio de discurso, sino que una cosa es entrar y ofrecer cosas, y otras cosas sentarse, ver cómo es la situación y darse cuenta del nivel de riesgo y amenaza que está contenido en discursos de los adversarios. Entonces, lamentablemente, frente a ese tipo de planteamientos, es indispensable radicalizar el discurso. Si usted se fija, no únicamente fijémonos en Noboa, fijémonos en la candidata González. Ella también ha radicalizado su discurso. Habla de darle un salvoconducto a Glass. Habla de su coidario Patiño, habla del regreso de Correa. Es decir, se están pasando por la galleta, como se dice vulgarmente, todo lo que es una determinación de cosa juzgada, una determinación judicial, una serie de acusaciones que han sido comprobadas, una serie de escándalos a nivel mundial como el tema de Odebrecht, y ellos siguen manteniendo un tema absolutamente extremista, que es que hay que perdonar a todos y que viva Chávez. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando, no? Realmente la radicalización viene de un lado, pero también viene del otro, ¿no? Ujú. Ahora, las personas menores de 40 años siguen siendo la mayoría en el padrón electoral. ¿Resuena con la juventud este discurso correísta y anticorreísta? Bueno, la juventud en realidad lo que está buscando es soluciones y derroteros. Y nuevamente, ¿a quién va a respaldar o a quién le va a interesar apoyar? Es a quien le ofrezca un discurso que sea fresco, que sea motivador y que de alguna manera le ayude a resolver su problema. Los problemas que enfrenta la juventud en este momento es falta de trabajo, falta de ingresos, problemas en términos de salud, problemas en términos familiares. Entonces, lo que ellos están buscando son soluciones que no impliquen el paternalismo estatal necesariamente, sino que impliquen posibilidades de crecimiento y de trabajo. Entonces, por eso es que se está también dando esta dicotomía, porque por un lado estamos hablando de un sistema estatista que privilegia la mano del Estado sobre la mano de los particulares, y en el otro extremo estamos hablando de un sistema aperturista en el que se invoca la inversión extranjera, la posibilidad de inversión interna, la generación de empleo. Entonces, esos dos temas que son, creo que los que preocupan más a los jóvenes, son los que están en este momento sobre el tapete, y sobre esos es que la gente está escogiendo, ¿no? Ahora, ninguna de las encuestadoras que por lo menos yo he visto habla de un porcentaje mayor al 35% para ninguno de los candidatos. ¿Eso quiere decir que estamos de nuevo frente a candidaturas débiles que buscan llevárselos a los indecisos, tal vez con un debate que cambie el tablero? A ver, el tema del debate es un tema que de hecho cae más en la sabatina que realmente en el desarrollo de ideas. Una confrontación de ideas. Sí, si es que usted realmente quisiera saber cómo van a ser los candidatos para plantear y realizar lo que ofrecen, sería necesaria no 2-3 minutos, sino una explicación clara de dónde van a sacar el dinero, si van a disminuir los impuestos, de dónde van a solucionar el problema del déficit, si van a hacer una moratoria de la deuda externa, qué es lo que significa eso en la práctica, que no vamos a recibir dinero mientras dura la moratoria y no vamos a tener acceso al crédito, lo cual va a generar una recesión mucho más grave. Es decir, si es que uno se sentara y les dijera, como decía Vladimiro Álvarez, ¿dónde está la plata para hacer todo esto? Le aseguro que otro sería el manejo y el tenor de estos debates. Entonces, en el fondo, de lo que estamos hablando aquí es de que posiblemente la persona que se exprese mejor, la persona que tenga una habilidad histriónica, puede ser una sorpresa o puede ser el famoso tercero en discordia, que tanto nos gusta a los ecuatorianos, ¿no? Hemos vivido desde hace muchísimos años de esos candidatos sorpresas que crecen como la espuma y de pronto llegan segundos, terceros, o tienen una votación que nadie se esperaba. Hoy por hoy, digamos, aparentemente lo que dicen las encuestadoras es los que estaban primeros hace un año y medio siguen estando primero hoy. No ha cambiado mucho. Y está ahora Noboa encima porque ya es conocido, pero la señora González sigue segunda porque también pertenece a la minoría, a una minoría importante. Eso es lo que podemos prever, pero nadie ha dicho hasta el momento, ni se va a atrever a decir quién es el tercero en discordia, ¿no? Es decir, ¿hay posibilidades de que los candidatos en los puestos siguientes a Noboa y a González den una sorpresa en las urnas? No sé si una sorpresa en términos de que le superen a uno de los dos, pero sí creo que pueden llegar a un interesante tercer puesto, lo cual habría que ver lo que significa en términos políticos y qué es lo que va a significar en la Asamblea, ¿no? Porque ese es el tema más importante en este momento. ¿Cómo va a estar la Asamblea diseñada, o mejor dicho, integrada? Porque si es que el presidente es Noboa y la Asamblea le es contraria, va a tener los mismos problemas que ha tenido hasta ahora. Y si al revés, la Asamblea le es favorable, va a tener más facilidad para pasar ciertas leyes que son indispensables para que el Ecuador cambie de rumbo. Y viceversa, si gana la señora González con una Asamblea adversa, va a tener problemas, o si tiene una Asamblea a su favor, le va a resultar más fácil volver al estatismo que tanto daño nos ha hecho, ¿no?
Y ahora estas decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa y referente a si pone a otra vicepresidenta en la presidencia como encargándole el poder, decisiones de él decidir cuándo va a campaña y cuándo no, todas estas decisiones que ha tomado y que han generado mucha polémica, ¿usted cree que hicieron mella en la población? Es decir, el votante sí lo piensa y dice, no, pues ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el respeto a las instituciones y a la norma y a la Constitución? ¿O simplemente están viendo por otro lado? No les importa. Yo creo que, para serle franco, creo que están viendo por otro lado. El tema de fondo para la gran mayoría es cómo se maneja uno con el poder y cómo utiliza el poder. Realmente el tema de que si lo está haciendo el sábado, el domingo, el miércoles, entre gallos y medianoche, es algo que le importa poco al público, le interesan los resultados. Y lo que hay que ver más allá de la forma, hay que ver el fondo y hay que darse cuenta que la señora vicepresidenta es una amenaza no solo para el presidente Noboa, sino para la democracia ecuatoriana por las cosas que está planteando y está sugiriendo. De tal manera que es importante retomar la objetividad y no quedarnos únicamente en la parte de arriba, que es la parte, digamos, jurídica, sino hay que ver la parte de fondo, que es la parte del derecho y la parte del país, ¿no? ¿Cuáles son, para cerrar, esas diferencias que usted ha podido destacar de estas elecciones, de esta campaña y de las elecciones del año pasado? En lo personal, diría que las decisiones que ha tomado Noboa lo han convertido en algo real. Lo que había en la campaña anterior era una serie de ofertas, pero las decisiones que él ha tomado, la guerra contra el narcotráfico, las determinaciones en el tema de los apagones, el tema del arreglo y solución de la deuda externa, todo eso, digamos, son pasos que demuestran que el presidente actuante está en el camino correcto en el sentido de enfrentar y de tratar de solucionar los problemas de un país que nunca faltan. Porque básicamente de lo que se trata aquí de tomar el toro por los cuernos y plantear soluciones. De tal manera que yo diría que la diferencia más radical en este momento es el hecho de que hemos visto de lo que es capaz el presidente Noboa en funciones. Antes simplemente teníamos un gran interrogante, ¿no? Y un poco la votación se centraba más bien en no votar por Correa o por las personas que signifiquen una afinidad con él. Hoy por hoy tenemos una antípoda o digamos o un antagonista que tiene un peso específico por el año que ha pasado en el poder. Yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado y por aclararnos el panorama político en el país. Muchísimas gracias. Encantado, Gisela. Hasta luego. Hasta luego. Una buena tarde. Nos acompañó Raúl Andrade, analista político. Notimundo a la carta. Información oportuna.